casa. Buenos días a todas y todos. Este es el mágico mundo de Decau, un lugar para crear aprendizajes de manera divertida. Hoy empezaremos una nueva experiencia de aprendizaje que durará 3 semanas. Como es costumbre, nos preparamos para cumplir la misión de cada experiencia de aprendizaje, conociendo, conversando, reflexionando y jugando. Tómate unos segundos para invitar a las personas que vivan en casa contigo. Cuéntales que también se pueden unir al programa, porque aprender juntas y juntos es más divertido. Hoy iniciamos una aventura donde exploraremos la historia. Vamos a hablar de una importante celebración para el Perú. Seguro que saben a cuál me refiero, pero antes nos conectaremos con Iyari, Edwin y María. Maniahuatipa, Ayinyachu. ¡Hola, amigas! ¿Cómo están? Hola, Maniahuatipa, Ayiyanchu. Estoy muy contenta y con mucha energía. ¿Y ustedes? Sí, yo también. Empezamos una nueva misión hoy y eso me entusiasma. Yo tengo curiosidad por saber qué haremos. Vamos a arrancar con mucha energía el día de hoy. Como ya les había comentado, hoy iniciamos una nueva experiencia de aprendizaje que durará 3 semanas. El tema que trataremos es la celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Muchas veces pensamos que las cosas fueron siempre del mismo modo, pero no es así. Como veremos, nuestro país tiene una historia de continuos cambios y nosotros podemos y debemos participar en este proceso. Por ello, a lo largo de estas semanas tendremos el reto de elaborar una propuesta que contribuya a la construcción de un mejor país. ¡Eso suena grande! Es cierto, Edwin, es grande porque es importante, pero vamos a trabajar por etapas y en equipo. Así, con paciencia y confianza, podemos lograr lo que parece difícil. Recuerdo que hace unas semanas parecía muy difícil hacer el juego de mesa, pero ahora lo logramos paso a paso. Es que lo hicimos por etapas, como cuando se hace una casa. Primero los cimientos, que son la base, y al final se ponen las partes más ligeras o las que van más arriba. Aprender se parece a construir una casa. Lo imaginas y suena divertido. Para construir también se trabaja en equipo. Ahí lo tienes, María. Usaste la imaginación para comprender. Ahora es momento de conocer el propósito del programa de hoy. En este programa vamos a identificar las causas y consecuencias del proceso de independencia del Perú, así como los cambios y permanencias hacia la conmemoración del Bicentenario. Para eso debemos analizar qué es el Bicentenario y qué significa ser un país independiente. Hola, Decau, ¿hay algo que nos quieras decir? ¿Decau? ¡Qué raro! Bueno, quería decirles que se acerca una fecha muy importante para todos nosotros. ¿Saben qué fecha es? ¡Claro que sí! ¡Se acercan las fiestas patrias! Sí, el 28 de julio de cada año celebramos la independencia del Perú. ¿Cuál es el significado de esa celebración? Que somos un país libre e independiente y que debemos celebrarlo. Celebramos que el 28 de julio de 1821, don José de San Martín dijo: el Perú, desde este momento, es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos, por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Sí, es un personaje que me gusta. Pero Jazmín dijo que celebramos el Bicentenario. ¿Es lo mismo que fiestas patrias? Este año se cumplen 200 años desde que se declaró la independencia del Perú. Pero tranquilos porque iremos reflexionando sobre esto en el transcurso del programa. La independencia del Perú se celebra el 28 de julio de cada año. Como dijo Edwin, ese día el general don José de San Martín declaró la independencia del Perú. El Bicentenario se refiere a la celebración de los 200 años de la independencia. Bi significa 2 y centenario 100.
Eso quiere decir 2 veces el 100. Entonces, la palabra bicentenario quiere decir 200. Claro, la independencia fue en 1821. Ahora es el año 2021. Han pasado 200 años. Entonces, son 200 años de independencia. Por eso se dice bicentenario de la independencia del Perú. Así es. Este 28 de julio es muy importante porque es una oportunidad para reflexionar sobre cómo se logró la independencia hace 200 años, cómo era el Perú en ese entonces y cómo es ahora, y cómo podemos hacer las ciudadanas y los ciudadanos para lograr un mejor país. ¿Pecao? ¿Qué pasa? Atender la misión deben. Pronto lo oculto a la luz saldrá. No te preocupes, Decao. Estamos atendiendo a la misión. Pero, Decao, ya no lo oigo. Parece que hoy la señal de internet de Decao no está buena. ¿Decao usa internet? La verdad no lo sé. Decao dijo que pronto lo oculto saldrá a la luz y que prestemos atención a la misión. Es cierto, quizá nos está dando pistas para resolver la misión de comprender el bicentenario del Perú. ¿En qué nos habíamos quedado? Yo me quedé pensando en lo que dijo Jazmín sobre reflexionar en fiestas patrias. ¿Por qué deberíamos reflexionar si es una fiesta? Buen cuestionamiento, Edwin. Es muy importante pensar el motivo de las cosas antes de aceptarlas. Para responderte, vamos a conversar con un profesor. Buenos días, gracias por invitarme. Me gusta conversar con los estudiantes. ¿En qué puedo colaborar? Hemos estado conversando sobre el bicentenario y Jazmín nos dijo que es una buena oportunidad para reflexionar. Pero a mí me parece que esta es una celebración, una fiesta. ¿Por qué deberíamos reflexionar en una fiesta? Muy buena pregunta. Me alegra que la hagas. Por ejemplo, en unos meses, nuestros amigos que terminen el 6º grado habrán cumplido una meta en sus vidas: terminar la primaria, y eso es motivo de celebración. No necesariamente con una fiesta, pero sí será motivo para estar contentos por ese logro. Y seguramente será momento también de recordar todo lo que pasaron en esos años. Las cosas buenas, las cosas malas, tristes, los amigos, el esfuerzo puesto en cada clase, etc. Solo recordando y reflexionando todo eso es que la fecha tendrá significado. Lo mismo ocurre con la celebración de la independencia del Perú. Es importante recordar los hechos ocurridos para reflexionar al respecto. Desde el año 1532, el Perú era una colonia gobernada por los virreyes, quienes eran representantes del rey de España, hasta que se declaró la independencia. Sí, justo conversábamos que el 28 de julio de 1821 se declaró la independencia. Entonces, ¿en ese momento dejamos de ser una colonia de los reyes de España? No, Yari. El logro de la independencia de nuestro país no se logró en un solo día. Fue un proceso que duró largo tiempo. Según algunas historiadoras e historiadores, inició con la rebelión de Túpac Amaru en 1780, mientras que otros también mencionan que se inició con la rebelión de Francisco de Sela en 1811. Algunos historiadores, entre ellos Charles Walker, el profesor de historia de la Universidad de California, Davis, Estados Unidos, mucho antes de la declaración de la independencia, hubo rebeliones regionales, como el levantamiento de Túpac Amaru II en 1780, en la ciudad de Cusco, la cual fue un ejemplo de que la rebeldía era posible y puso en evidencia que las tropas realistas no eran invencibles. Eso significa que antes de la independencia había algunos peruanos que estaban buscándola. Sí, eso es evidencia de que la independencia se fue gestando mucho antes de que sucediera. Por ejemplo, Carlos Contreras, doctor en Historia y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala que el proceso de independencia inició en 1811 en Tacna, con la rebelión de Francisco de Sela, y continuó en 1814 en Cusco, con la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua.
Después de todo esto, en 1821 llegó San Martín a declarar la independencia. Pero recién en 1824 se libraron las batallas de Junín y Ayacucho, donde se selló la independencia del Perú con el apoyo del libertador Simón Bolívar. ¡Wow! Es muy interesante lo que nos cuenta. Eso significa que la independencia fue un proceso largo y complejo. Vamos a recordarlo. En 1532 inició el Virreinato del Perú, donde el país se convirtió en una colonia de España. En ese tiempo, la población originaria pagaba el tributo al rey de España. La población traída de África y sus descendientes eran esclavizados. La única autoridad reconocida era el virrey, que era designado por el rey de España, y quienes tenían derecho a participar de las decisiones del país eran los españoles y sus descendientes nacidos en territorio peruano. Por ese motivo, casi 200 años después, en 1780 se dio la rebelión de Túpac Amaru II, en 1811 la rebelión de Tacna y en 1814 la rebelión de Cusco. Luego, San Martín declara la independencia en 1821, pero se termina de sellar en 1824 con la batalla de Junín y Ayacucho. Y hoy, 200 años después, estamos preguntándonos por qué reflexionar sobre nuestra historia. ¿Cuándo fue la independencia? ¿En 1821 o en 1824? El 9 de diciembre de 1824, el ejército patriota venció al ejército realista en la batalla de Ayacucho. El 9 de diciembre de 1824 fue el día de la independencia entonces. La declaración de la independencia del Perú, el 28 de julio de 1821, fue un acto simbólico. San Martín controlaba la costa, pero el ejército realista se había trasladado a la sierra. Entonces se terminó de vencer a los realistas en la batalla de Ayacucho, que fue decisiva. Entonces, ¿por qué celebramos la independencia del Perú el 28 de julio? Muy buena pregunta, María. La decisión de cuándo recordar una fecha importante para un país tiene que ver con decisiones de las autoridades. En 1927, las autoridades determinaron que la fecha nacional más importante sería el 28 de julio, probablemente porque la proclamación de la independencia, presidida por José de San Martín, se realizó en el corazón del virreinato, es decir, Lima. Tengo una pregunta, profesora. ¿Por qué las personas en ese tiempo querían que el Perú sea un país independiente? Hay muchas causas para que las personas quisieran que el Perú sea independiente. Entre ellas, los pobladores indígenas del Perú eran tratados como inferiores y pagaban tributo al rey de España. La población traída desde África era esclavizada. Tener esclavos y tratar a la población indígena como inferiores era considerado como algo normal. El historiador Charles Walker, de la Universidad de California en Estados Unidos, menciona que la independencia promovió la idea de igualdad y animó a los que buscaban una sociedad más justa. Si quieren conocer más, pueden revisar una publicación que se realizó en el marco del proyecto especial Bicentenario de la Independencia del Perú del año 2020. Los escolares preguntan, los historiadores responden. Aquí hay respuestas a muchas preguntas. ¡Qué interesante! Ya noté la página web, pero tengo una duda. Después de la independencia del Perú, ¿se solucionaron todos esos problemas? Historiadoras e historiadores, entre quienes están Charles Walker y Cecilia Méndez, señalan que después de la independencia, las y los indígenas fueron tratados como ciudadanos de segunda clase y siguieron pagando tributo por muchas décadas después de 1821, debido a que el Perú pasó por una fuerte crisis económica. Los esclavos siguieron siendo esclavos, pese a que San Martín dictó una ley que daba la libertad a los hijos de los esclavos nacidos después de la independencia. Pero esta ley no fue respetada debido a que los dueños de esclavos se negaban a perderlos, pues eran utilizados como fuerza de trabajo gratuita. La abolición de la esclavitud se dio recién en 1854. Eso significa que después de la declaración de la independencia, la población indígena seguía siendo considerada inferior y se mantenía la esclavitud. Así es, Yari.
Pero no solo la desigualdad fue un problema después de la declaración de la independencia, sino también se presentaron problemas en el ámbito de la salud. Las epidemias como la viruela y el cólera se dieron en ese tiempo y eran mortales. Sin embargo, la independencia del Perú fue un paso muy importante para nuestro país, pues significaba la ruptura del Perú con España. Los criollos asumieron las riendas del país y fue un nuevo paso para seguir buscando el bienestar de todos y todas las pobladoras y pobladores del Perú. Eso nos permite ver que a lo largo del tiempo hemos avanzado y mejorado como país, pero que aún existen problemas de discriminación y salud y que se han agregado otros como la contaminación ambiental. En realidad, hay muchas cosas que no sabíamos sobre nuestra independencia. ¿Les ha servido saber todo esto? ¿Y de qué forma? Ver la historia nos permite comprender y estar mejor preparadas y preparados para los retos que nos toca vivir actualmente. Reflexionemos los hechos que hemos visto sobre el pasado para comprender el presente. No se vayan muy lejos porque muy pronto regresamos con más reflexiones sobre los retos del Bicentenario de la Independencia del Perú. ¡Ya volvemos! Regresamos a El Mágico Mundo de Decao. Habíamos dejado nuestra aventura en una reflexión sobre los hechos que hemos visto del pasado para comprender el presente. ¿Qué logros creen que hemos conseguido después de 200 años de vida republicana? Vida republicana. ¿A qué te refieres, Jazmín? Se llama etapa republicana al tiempo en que un país es gobernado por autoridades elegidas por sus pobladores. ¿Verdad, profesora? Es correcto, Yasmín. Ese periodo inició con el proceso de la independencia y dura hasta la actualidad. Entonces, con la independencia, ¿qué creen que hemos cambiado después de 200 años de vida republicana? A mí me parece que hoy sabemos que todas y todos somos iguales, pero todavía hay discriminación. Tienes razón, María. Ahora tenemos los derechos humanos. Se habla de la dignidad e igualdad de todas las personas, pero lamentablemente aún existe discriminación. Antes se vivieron las epidemias de la viruela y el cólera, que fueron superadas, pero ahora tenemos el COVID-19. Hoy hemos logrado grandes avances en materia de medicina y salud, pero los retos que vive nuestro país hoy en día nos demuestran que aún hay mucho por investigar y hacer. Y ahora hay que sumarle a la lista de retos la contaminación ambiental. Sí, producimos mucha basura que es botada en cualquier parte, como ríos y océano. La contaminación ambiental es tan grande que algunos expertos le dicen la catástrofe ambiental, porque afecta a todo el planeta a gran escala. Hagamos que esta revisión de la historia nos sirva para impulsar nuestra creatividad, para ver los retos que nos tocan y de qué manera podemos abordarlos. Yo veo muchas cosas que han mejorado en el Perú, pero también existen varios problemas que faltan resolver. Creo que necesitamos tener la confianza en que lograremos dar solución a los problemas que tenemos. Y trabajando en equipo como un país diverso y sumando esas fuerzas diferentes. Creo que Decao nos está dando pistas. Esta pista me gustó bastante. Sin duda, la esperanza y el trabajo en equipo, desde la diversidad y la convivencia intercultural, son importantes para afrontar los retos que nos tocan vivir. En la historia de nuestro país, muchas cosas cambiaron, pero otras siguen siendo igual o similares a como eran antes. Es importante también conocer la historia para aprender de ella y, de ese modo, asumir los retos que aún no hemos vencido y prepararnos para los que vienen. Vamos a darle nombre a todo esto. A lo que no se mantiene igual que antes lo llamaremos cambios. A las cosas que siguen siendo igual o similares a como eran antes, las llamaremos permanencias. Vamos a ver este cuadro. Se pueden ver qué situaciones han permanecido después de la independencia. En este caso, el cuadro está mencionando la discriminación y el pago de tributos. Después de la independencia, las cosas cambiaron un poco y ahora cambiaron más, porque existen propuestas por parte del Estado para que todos tengamos las mismas oportunidades.
y respecto de las personas que fueron traídas desde África antes de la independencia, que eran esclavos y siguieron siéndolo hasta 1854, cuando el presidente Ramón Castilla abolió la esclavitud. En la actualidad, las cosas han cambiado. En este cuadro se ven los cambios sobre la discriminación. Antes era algo normal, después se mantuvo igual, pero ahora la discriminación no es normal. Pero aún sucede, y ahora ya hay leyes que sancionan esto. Este cuadro nos muestra los cambios o permanencias respecto de la contaminación ambiental. Podemos ver que hasta después de la independencia, ese tema no era reconocido como un problema. Pero en la actualidad, la situación requiere cada vez más atención e interés activo de parte de todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Al inicio del programa, preguntaban sobre qué debemos reflexionar este bicentenario de la independencia del Perú. Para responder esta pregunta, es importante reconocer que tenemos varias situaciones que afrontar y cambiar para que nuestro país sea un lugar más digno y seguro para todas las personas que lo habitamos o las personas que migran o la visitan. Ahora me queda mucho más claro que una celebración también nos permite reflexionar y que hay muchos temas importantes que asumir. Claro, Edwin, podemos conmemorar un momento de nuestro pasado, reflexionar al respecto y también celebrar las cosas que han cambiado para bien, con la idea de darnos el empuje para seguir adelante con los retos que aún nos quedan. Hace 200 años, incluso mucho antes, las peruanas y los peruanos buscaban la independencia del Perú con el sueño de lograr una sociedad más justa con la igualdad de derechos y dignidad para todos. Sin embargo, pese a que han pasado 200 años, aún tenemos problemas que solucionar para poder cumplir ese sueño. Hace 200 años, las peruanas y los peruanos buscaban un país con igualdad de derechos y dignidad para todos. Conocer la historia de nuestro país nos da la oportunidad de conocer los problemas que tenemos que solucionar para lograr el sueño de un país justo y digno. Muchas gracias, Yari, María y Edwin. Sus reflexiones y deseo de transformar lo que nos afecta es una inspiración. Me alegra haber colaborado con estas reflexiones. Muchas gracias, profesora. Gracias, profesora. Nos vemos pronto. Chao, que tengan un buen día. ¡Wow! No pensé que revisar la historia podría ser tan emocionante. Es cierto, pensar y aprender es emocionante, pero este tema del bicentenario me pone un poco más. No sé, de otra forma, emocionada y a la vez preocupada. Creo que puede ser porque hemos visto la lista de retos que tenemos como peruanos y peruanas. Cierto, Edwin. Como les dije al inicio del programa, vamos paso a paso. Y trabajando en equipo. Después de este programa voy a conversar con mi familia sobre las cosas que hemos aprendido hoy. Estoy segura que también reflexionarán sobre las cosas que ha cambiado y lo que sigue igual. ¡Qué genial! Anímense en casa a llevar esta conversación de hoy a sus familias. Seguro que van a tener buenas ideas y reflexiones. Yo estoy seguro que vamos a tener una buena conversación con mi papá a la hora del almuerzo sobre el bicentenario. Muy bien, nos acercamos al final de este programa, pero antes vamos a repasar las ideas fuerza. ¡Sí! ¿Qué es lo más importante que debemos recordar de este programa? Que el bicentenario de la independencia del Perú significa que celebramos 200 años desde que el general Don José de San Martín proclamó la independencia del Perú en Lima, el 28 de julio de 1821. Nuestros compatriotas buscaron la independencia porque querían vivir en un país más justo e igualitario, pues las y los indígenas del Perú eran tratados como inferiores y pagaban tributos al rey de España. Asimismo, la población traída desde África era esclavizada. Yo recuerdo que la independencia del Perú no se logró en solo un día. Fue un proceso que duró largo tiempo. Algunos historiadores piensan que empezó con las rebeliones, la de Túpac Amaru II o la rebelión de Francisco de Sela. Otros historiadores piensan que inició mucho antes. También es importante recordar que la independencia del Perú no se terminó de concretar el día en que la celebramos, el 28 de julio de 1821, sino después de la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824.
Hace más de 200 años, las peruanas y peruanos buscaban un país más justo y digno. Hoy, muchos de los retos de ese tiempo permanecen. Las circunstancias son distintas y se han conseguido muchos cambios, pero aún nos queda mucho por hacer. No quiero decir solo que me sorprenden, porque ya los conozco y disfruto de sus reflexiones, pero también me inspira saber que las personas más jóvenes tenemos la energía de hacer cambios en nuestra historia. Ahora sí, nos vemos mañana, María y Yari y Edwin. ¡Chao, Jazmín! Tuperen Chicama. Tautsu Itziutsu. Por último, les quiero comentar que el día de mañana no habrá programa, por la celebración del Día de las Maestras y los Maestros, por lo que nos volveremos a encontrar el día miércoles, con más sorpresas y nuevos retos aquí en el mágico mundo de Decao. ¡Nos vemos!